Mi nombre es Nelson Eduardo Amaya Calderón. En este video les hablaré un poco de lo que trata el algoritmo de Boyer-Moore-Sonday correspondiente a la asignatura de análisis de algoritmos. Generalidades. Boyer-Moore-Sonday es una variante del algoritmo de Boyer-Moore-Horsburgh, propuesto en 1990 por Daniel Sunday. Este algoritmo tiene la ventaja comparado con BMH de que puede realizar saltos del tamaño del patrón más 1. La cantidad de desplazamientos es determinada por el primer carácter a la derecha del patrón. Esto hace que Boyer-Moore-Sonday pueda saltar más allá que BMH, lo que resulta al finalizar en menos comparaciones. Algunos de sus usos básicos se aplican en campos de las búsquedas web, consultas de base de datos y detección de plagio. Definición del problema. El objetivo de este algoritmo es buscar coincidencias entre un patrón y una cadena de texto. Entonces tenemos como entrada, se tendrá una cadena de texto de longitud n y un patrón de longitud m. Entonces un ejemplo claro, entonces decimos como cadena, un algoritmo debe verse para quedarse y un patrón que será erse. Al realizar todo el procedimiento de búsqueda tendremos como salida que el patrón erse se encuentra en dos ocasiones en la cadena. Entonces ahora les haremos un ejemplo con el mismo cadena anterior. Entonces lo que hace este algoritmo es primero que todo definir un alfabeto. Luego se recibe la cadena, el patrón que será erse y tendrá un tamaño de 4. Entonces le llamaremos m. Entonces ahora realizaremos una tabla de desplazamientos, el cual inicialmente cada carácter del alfabeto tendrá un número de saltos de m más 1, ¿sí? Entonces quedará finalmente de 5, m es 4 más 1, 5. Entonces, y luego procedemos a finiquitar esa tabla con los caracteres del patrón. Entonces, para ello utilizaremos una fórmula que va a ser m más 1 menos i, siendo i el índice de la posición de cada carácter. Entonces ubicamos nuestro patrón en forma de un vector y le damos un índice a cada carácter, que inicialmente empieza en 1 y se va incrementando de 1 en 1 hasta que llegue al tamaño de dicho patrón. Entonces, aplicando la fórmula, procedemos a hallar el número de saltos de cada carácter. Entonces, n, el carácter e, tendrá un número de saltos final de 4, ¿sí? M, que es 4, más 1, menos i, que es 1, entonces sería 4. R quedaría con un número de saltos de 3, S de 2 y E de 4. Entonces, ahora con esta tabla procedemos a reemplazar los valores en nuestra tabla de desplazamiento. Entonces, donde está R, ahorita no será 5 sino 3, S no será 5 sino 2. Entonces, pero acá vemos algo curioso. Vemos dos caracteres repetidos. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con el que tenga el que esté ubicado en el índice más grande, es decir, en este caso el E que está en el índice 4, con ese nos quedamos y eliminamos el anterior. Entonces, ahora ya con esta tableta reemplazamos en nuestra tabla de desplazamientos y ahora para resumir esta tabla, para no tener tan grande, entonces lo que hacemos es esto. Todo carácter distinto a lo de nuestro patrón tendrá un número de saltos de 5. Ok. Entonces ahora sí procedemos a realizar cómo se ejecuta el algoritmo. Entonces, primero ubicamos una variable i en la posición de m sería m menos 1, entonces 3, ubicamos la i en esa posición inicialmente y empezamos a comparar el carácter que esté en esa posición con la última posición del patrón. Entonces, l es igual a e, no son iguales. Nos desplazamos una posición después de la i y preguntamos g cuánto número de saltos tiene. G tiene 5, entonces corremos la i 5 posiciones. Volvemos y comparamos. T es igual a la última posición del patrón. ¿Son iguales? No. Entonces nos desplazamos una posición en i. M, ¿qué número de saltos tiene? Tiene 5. Entonces movemos 5. B es igual a E. No. Nos desplazamos una posición. E, ¿qué número de saltos tiene? Tiene 1. Entonces decimos E es igual a E. Sí, son iguales. Entonces cuando un carácter coincide, lo que hacemos es desplazarnos a donde? A la izquierda. Y volvemos a comparar. B es igual a S. No son iguales. No son iguales. Entonces ubicamos una posición después de ahí. B, ¿qué número de saltos tiene? B tiene 5. V, entonces nos desplazamos 5 posiciones. E es igual a E. Sí, son iguales. Entonces nos desplazamos a la izquierda. S es igual a S. Sí. Seguimos desplazando. E igual. Sí. E es igual a E. Sí. Entonces, cuando ya se realizaron cuatro caracteres coinciden, ¿sí? Cuando ya el tamaño del patrón coincidió, entonces
determina que hubo una coincidencia. Entonces marcamos la coincidencia y desplazamos la i una posición. ¿Para qué la desplazamos una posición? Para buscar coincidencias dentro de la coincidencia anterior, ¿sí? Para no omitir apariciones del patrón en el texto y no realizar saltos tan grandes como el tamaño del patrón, ya que se podrían omitir apariciones. Entonces comparamos, P es igual a E, no, son iguales, entonces ubicamos una A. ¿Cuántos números de saltos tiene? Tiene 5, entonces movemos la I 5 posiciones. R es igual a E, no son iguales, entonces pues ubicamos una posición. E, ¿qué número de saltos tiene? Tiene 1, entonces movemos la I 1. E es igual a E, sí. R es igual a S, no, nos desplazamos una posición. E, ¿qué número de saltos tiene? Tiene un salto, entonces movemos la I 1. E es igual a E, sí. E es igual a S, no es igual, entonces nos ubicamos en la posición R, en el carácter R. R, ¿qué número de saltos tiene? Tiene 3, entonces movemos la I 3 posiciones y comparamos. E es igual a E, sí. Nos desplazamos a la izquierda. S es igual a S, sí. R es igual a R, sí. E es igual a E, sí. Entonces, hubo una nueva posición. Entonces, la marca y corramos la I una posición. Como nuestra I ya se desbordó de la raíz, ¿sí? Como está en forma de raíz, entonces termina el algoritmo y retorna que hubieron dos coincidencias. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo. Inicialmente creamos el alfabeto con un número de saltos para cada carácter de n más 1. Ahora, en este procedimiento, este ciclo se encarga de definir la cantidad de saltos de cada carácter, ¿sí? Entonces, comparado con el patrón, lo que hacemos después con la fórmula de m más 1 menos i. Entonces, este for se encarga de hacer ese proceso, de definir el número de saltos final de cada carácter del alfabeto. Entonces, creamos una variable i, la cual la vamos a posicionar en la posición n-1, ¿sí? N, que es el tamaño del patrón, menos 1, entonces quedaría en la posición, digamos, en la posición, si el tamaño es 4, menos 1, entonces quedaría en la posición 3. Entonces, ahora, creamos un while que va a recorrer, va desde la i hasta que i sea menor que el tamaño del texto. Entonces, cuando ya la i sea mayor al tamaño del texto, se desbordó, sale y retorna las coincidencias. Entonces, creamos un if que dice, compara el carácter de la posición i con el último carácter del patrón. Si encuentra una coincidencia, si llega a ser igual, entonces se empieza a comparar hacia la izquierda, ¿sí? Con este igual empezamos a comparar hacia la izquierda para ver si dicho patrón está en su totalidad en el texto. Entonces, si el patrón se encuentra en el texto, se incrementa el contador de coincidencias, ¿sí? Entonces, digamos, aquí, si J llega a ser en algún momento igual a n, al tamaño del patrón, entonces se determina que hubo una coincidencia, entonces se incrementa el contador de coincidencia y se desplaza la i una posición. Si el patrón no se encuentra, o sea, j nunca llegó a ser igual a n, nos ubicamos en la siguiente posición donde está la i, obtenemos su número de saltos y ese va a ser el número de desplazamientos que va a realizar la i. Y al final retornará el número de coincidencias. Costos del algoritmo. En el mejor caso, el algoritmo ocurre cuando el patrón, digamos de tamaño n, coincide con los primeros n caracteres del texto. Para una única búsqueda, es decir, únicamente se va a buscar la primera vez que aparezca ese patrón en el texto, en cuyo caso la complejidad será de orden n, ¿sí? La complejidad será de orden del tamaño del patrón. Un ejemplo, digamos, dado el texto Sunday y el patrón Sun. Entonces, dicho patrón se encuentra en las primeras n posiciones, ¿sí? Tenemos un e de tamaño 3, se encuentra en las primeras 3 posiciones del texto. Entonces, ahí sería el mejor caso. El caso promedio ocurre cuando el patrón que se va a buscar dentro de la cadena no tiene coincidencias con ninguna letra de la cadena o coincide alguna que otra, en cuyo caso la complejidad será del orden de n sobre m, siendo n el tamaño de la cadena, tamaño del texto, y m el tamaño del patrón. Entonces, por ejemplo, digamos, la cadena será algoritmo y el patrón a buscar es x, y, z. Como vemos, el patrón nunca va a aparecer en la última posición del patrón, no coincide con ningún carácter del texto. Entonces, él va a ir realizando saltos grandes, ¿sí? Nunca se va a devolver, entonces ahí sería como el caso promedio.
va a ir salte y salte y salte. El peor caso ocurre cuando en una cadena dada, en un texto, todos sus caracteres son iguales y el patrón coincide con la cadena excepto en el primer carácter del patrón. Por lo tanto, este va realizando saltos de uno en uno. Por ello su complejidad será del orden de m por n. Digamos que m es el tamaño del texto y n el tamaño del patrón. Entonces, en un ejemplo, digamos la cadena serán puros caracteres p y el patrón coincide en su mayoría excepto en el primer carácter de dicho patrón. Entonces, al realizar la búsqueda, comparando la cadena con el patrón, lo ubicamos en la última posición y nos vamos a ir desplazando a la izquierda, ¿sí? Entonces B coincide, sí, coincide, B con B, pero cuando se compara B con A no va a coincidir. Entonces él se va a ubicar en la siguiente posición. Aquí vamos a estar nuestra I, se va a ubicar en la siguiente posición y pregunta cuántos saltos tiene B. B tiene un salto, entonces y vuelve y compara B con B con B, pero B con A no. Entonces así y él va a ir realizando saltos de uno en uno, lo cual lo hace extremadamente lento. Por ello, este sería el peor caso.